Hola, mi nombre es Randall José Goyenice Zambrano, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa de Tecnología en Regencia en Farmacia. El siguiente video corresponde a la diapositiva o a la exposición sobre la enzima de la lipasa que es hecha a la tutora Karen Cabrera del curso de bioquímica. Entonces, la tarea nos pide que hagamos una diapositiva o una exposición sobre el mecanismo de acción de regulación que presenta la lipasa, nuestra enzima, en el proceso biotecnológico. Bueno, por el principio existen 4 mecanismos de regulación enzimática. El primero es la regulación por retroalimentación, el segundo las enzimas alostéricas, el tercero la modificación covalente reversible y por último la activación proteolítica. Bueno, según lo leído en el ebook de las referencias bibliográficas que nos dan en el campus, podemos encontrar que la activación proteológica es un mecanismo en donde trabajan o se presentan las enzimas pancreanas, es decir, las que son derivadas del páncreas. Esa es una característica que tiene la lipasa. La segunda, que su actividad es hidrolizar o hacer hidrólisis, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la lipasa es una hidrolasa, cataliza la hidrólisis de los sustratos. Por eso también entonces se encuentra en este mecanismo. Lo tercero es después de que empieza su actividad, o sea, después de que empieza a hacer su catálisis, no es reversible, por lo que también está en este mecanismo de regulación. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de regulación que presenta la lipasa, o sea, en este caso, mi enzima que es la lipasa, es el mecanismo de regulación de activación proteológica. La siguiente pregunta nos decía que qué efectos tiene la temperatura en las enzimas y más que todo en la enzima que estamos trabajando. Primero que todo, en general, como investigué, en general los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas. Y entonces, por lo tanto, por cada 10 grados centígrados de incremento de temperatura, la velocidad de reacción se va a duplicar. Pero hay un problema. Entonces, al ser las enzimas ciertas proteínas, ¿sí? Entonces llega a una temperatura donde esa proteína o esa enzima se llega a desnaturizar por el calor. Entonces, hay una temperatura que se llama temperatura óptima. Entonces, la temperatura a la cual la actividad catálica es máxima se llama temperatura óptima. Y, por lo tanto, la temperatura óptima de una lipasa va de 30 grados a 50 grados centígrados. Es decir, que a la máxima temperatura que tiene que llegar el proceso donde está trabajando la lipasa es máximo 50 grados centígrados, o si no se va a desnaturalizar. Lo mismo pasa con el pH. Las mayorías de las enzimas son demasiado sensibles a los cambios de pH. Por lo general generan desviaciones, ¿sí? Y también pH óptimo si no tiene un pH óptimo, puede afectar drásticamente su actividad. O sea, puede disminuir, puede aumentar su actividad en lo que está funcionando. Entonces, para que pueda tener una buena actividad, por lo menos en esta vez en los encurtidos de pieles, la lipasa, tiene que tener un pH óptimo. Y ese pH va de 7, o sea, de 7 a 9. O sea, es decir, que tiene un pH entre neutro y un pH básico. Sí, porque ya pasa de 7. Entonces, para que tenga un buen proceso, la lipasa tiene que tener este pH. O si no, va a pasar, como decía la descripción, genera desviaciones o afecta drásticamente la actividad que tiene dicha enzima. Gracias.